Nos está escuchando nuestro economista Santiago Nuño Becerra. Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Con el que Carlos. hacemos números todas las semanas, y mientras estábamos escuchando a Marta y a Lázaro, me ha enviado una fotografía, descríbela tú. Yo creo que es Benidorm, ¿no? Con pantalla partida. A la izquierda está un paisaje que debe ser de los años 50 o 60. 1941. 41, bueno, en fin, y la de la derecha, pues es lo que es. 2018. Lo que es la primera línea de Benidorm. Y bueno, y con todo esto que estamos comentando, con banderas y tal, se prevé un verano absolutamente récord. Meliá ha dado datos. Tiene ya un 30% más de reservas de los que tenía en mayo de 2019 antes de la pandemia, y eso que las tarifas están como están. Sí, a ver, este es un tema que, o sea, daría para 6 programas hablar de este tema, ¿eh? Evidentemente no los tenemos. A ver, el tema es el siguiente. El turismo, como tal, turismo puro y duro, genera actualmente el 12% del Producto Interior Bruto en España y ocupa al 12% de las trabajadoras y de los trabajadores españoles. Bien, si añadimos el ocio que genera este turismo, el transporte, comercio, etcétera, etcétera, nos vamos prácticamente al 25%. Bien, ¿qué es lo que pasa? Estas banderas negras que ha dado, que concede, por llamarlo de alguna forma, Ecologistas en Acción, son, y las motos de agua que comentaba Matías, en fin, todo esto lo tenemos porque tenemos este PIB, es decir, cuando acabe el verano, y en septiembre y octubre, volveremos a hablar de masificación, volveremos a hablar de el impacto negativo que ha tenido sobre los precios, el turismo, volveremos a hablar de ruidos, volveremos a hablar de muchas cosas, pero que seamos conscientes que si no tuviéramos todo esto, que no estoy bendiciendo, por favor, si no tuviéramos este turismo, no tendríamos este PIB. O dicho en otras palabras, porque tenemos este PIB, tenemos este cambio de Benidorm, por ejemplo, y este turismo, y etcétera, etcétera. Hay un ensayo por ahí, perdona Matías, hay un ensayo por ahí circulando muy interesante que se titula El malestar de las ciudades, de Jorge Dioni. Yo creo que lo entrevistó hace poco en Hora 25 Aymar, que dice que los grandes ganadores de las últimas elecciones son el partido turístico y el partido inmobiliario. Y hace una reflexión a partir de eso que conecta perfectamente con lo que estás diciendo tú, Santiago. ¿Qué decías, Matías? ¿Qué te acuerdas? Y también dice, yo he entrevistado también a Dioni muy interesante, dice que la turismofobia no existe, o sea, preocuparse por lo que supone una avalancha de millones de personas no es turismofobia, es una preocupación lógica. Pero hay una cosa en Santiago que yo cuando hablo de turismo he encontrado una falla, un resquicio que no entiendo. Tú estás diciendo ahora, defendiendo, por supuesto, una actividad benéfica, Producto Interior Bruto. Está claro que los sueldos no van a subir al mismo nivel que están subiendo las tarifas ni las ocupaciones, y tú siempre resaltas que es una actividad poco productiva, es decir, que los trabajadores tienen escasa formación, no es de alto rendimiento. Entonces, ¿dónde está el gran negocio? ¿Quién, por decirlo así, quién se está quedando con el dinero? Hombre, evidentemente el negocio se lo están quedando los grandes empresarios turísticos. Claro. Y los grandes operadores turísticos. El negocio está ahí. Y en fin, no hace falta decir nombres porque todos los tenemos en la cabeza. Es decir, pensemos que domiciliadas en una ciudad, en alguna ciudad española, hay empresas hoteleras que igual tienen 200 o 300 hoteles. Santiago. Dime. No, que tú has descrito desde luego un panorama que es evidente, y cualquiera que tenga cierta edad ha visto el cambio y la transformación en algunos lugares costeros, ¿no? Pero claro, esto tampoco ha caído del cielo. Es decir, no podríamos haber tenido el mismo PIB, incluso más, con otro tipo de ordenación urbana, porque la primera línea de playa siempre estará, pero no hace falta instalarla a 5 metros de la playa como está en casi toda la línea costera. Se podría haber instalada a 500 metros y tendríamos un país totalmente distinto y seguramente con un turismo de más calidad. Sí, mira, Isaías, hay un lugar en Europa que yo creo que es emblemático, además hay bibliografía a mansalva sobre esto, que es Costa Esmeralda. Costa Esmeralda es un paraje de Cerdeña, que en los años...
que en los años 60, a principios de los años 60, era un desierto, o sea, no había ni lagartos en aquella parte de la isla, y actualmente es un lugar de turismo no de megalujo, de lo siguiente. ¿Cómo se consiguió eso? A base de inversión. Bien, ¿haría falta que toda España fuese Costa Esmeralda? No, es imposible, porque no hay demanda para tanto turismo de lujo, pero podía haberse hecho mejor, por descontado. Pero para eso hacía falta inversión, hacía falta ordenamiento, hacía falta voluntad para llevarlo a cabo. Pensemos que el turismo llegó a España a mediados de los años 50, cuando en Francia, porque el primer turismo que vino a España fue francés, empezó a alcanzar ese lugar de clase media, ¿no? Ese estatus de clase media. Y el turismo empezó a llegar. O sea, es decir, no es aquello de decir que es verdad que durante la Segunda República en España se hizo propaganda turística, esto es cierto. Pero bueno, eso quedó cortado con la Guerra Civil y en los años 50 el turismo empezó a llegar. Entonces, se hizo sin ninguna planificación y entonces el franquismo vio enseguida, en eso fue muy inteligente y muy listo el franquismo, vio que eso era una forma de obtener divisas gratis. Gratis o prácticamente gratis. Con lo cual, claro, Isaías, planificación cero. Planificación ninguna. Pero Santiago, ahora... entonces empezó a llegar el turismo, empezó a gastar, empezó a llegar divisas y el boca a oreja, más y más y más. Hay una famosa canción de un festival de aquellos que se hacían en verano. No sé si os acordáis, el turista 9 millones... Pues ese, pues eso. Pero esto de lo que ha citado Costa Esmeralda en Cerdeña, que es el vecino, Cerdeña está al lado de España, es el Aga Khan, el gran amigo de Juan Carlos I y el empleador de Cristina de Borbón, pero aquí nos ceñimos a un turismo que tú también mencionaste, Santiago, la semana pasada, el de budget, el de presupuesto fijo. Tengo 500 euros y me tengo que pasar una semana en la Costa del Sol, en Mallorca, en Alicante, donde sea. Entonces, ahondando en lo de Isaías, ¿hay marcha atrás? ¿Podemos ir a un turismo exclusivo de 4 y 5 estrellas? Bueno, exclusivo no. En mi opinión personal, en ciertos puntos de la costa, en ciertos puntos de la costa del interior, de España, sí, pero en general no. Este tren yo creo que ya ha pasado. Santiago, lo que no ha pasado y nos viene encima, que viene como un tsunami, es el cambio climático. Claro. Ahora mismo, con los pronósticos más optimistas de subida de nivel del mar para 2050, 2060, 2070, desaparecen todas las playas españolas, es decir, salvo las del Cantábrico, se van al Cantábrico. Es decir, que solo quedarán y tampoco se está haciendo nada habrá que retirarse sí o sí o entrar a esos hoteles en barco, ¿no? O en lancha, desgraciadamente. Y luego, para zanjar el tema del turismo, perdóname, yo siempre recomiendo que se vea una película, es antigua, se llama Que verde era mi valle, de John Ford, de una empresa minera a finales del siglo XIX, cómo destroza el valle, ¿no? Y al final echa a todos los mineros a la calle, el valle queda completamente destrozado, la empresa por supuesto se va y allí se quedan todos los mineros destrozados y sin trabajo, ¿no? Es decir, vender la gallina de los huevos de oro creo que es el peor negocio. Javier, hay una cosa muy curiosa. TUI, que es el gran mayorista de turismo, a que se llamaba antes Proisac y su actividad era la minería. Mira si es curioso. Mira. Yo solamente por aclarar, no he defendido un turismo de 4 y 5 estrellas. Lo que he dicho es que con el yo sí, Isaías. Vale, perfecto. Pero yo no he defendido eso. Yo lo que he dicho es que precisamente para estrujar esta gallina de los huevos de oro, pues el turismo se ha concentrado, se ha ido al límite de la línea costera, cuando de repente te metes a lo mejor 1 o 2 kilómetros por dentro y es pleno desierto. Entonces, si se hubiera reordenado de otra manera, pues podríamos a lo mejor haber tenido el mismo número de turistas, pero haber respetado el medio ambiente y haber previsto lo que ahora dice Javier, que un día venga el mar y nos quite esa primera línea, ¿no? Pero hay una cosa ahí clarísima, Isaías. La gente quiere primera línea de mar, en la habitación del hotel, en el apartamento. Pero hay muchos chalets en primera línea de playa destruidos ya, muchísimos. En la costa de Castellón, por ejemplo, hay muchísimos ya que ya no existen. O sea, que o haces ahí unos muros como, no sé, que ni siquiera los ingenieros se atreven a diseñar, o se va a retirar sí o sí el chalet porque se va a destruir. Si me permitís, a Carlas le he pasado otra cosa ahora. A ver, espérate. Y esto está dedicado a ti, Matías, que es 2 fotos también, una de Magaluf a principios de los años 60 y otra de Magaluf hoy, tomada desde el mismo lugar. Alucinante. Y piensa lo que es eso para los nativos, que hay una población que vive aquí, ¿no? Y que algunos derechos tendrá también. Santiago Niño Becerra, hasta la próxima semana, amigo. Vale, Cuídate, luego, buenas chao. tardes a todas.
Nos está escuchando nuestro economista Santiago Nuño Becerra. Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Con el que Carlos. hacemos números todas las semanas, y mientras estábamos escuchando a Marta y a Lázaro, me ha enviado una fotografía, descríbela tú. Yo creo que es Benidorm, ¿no? Con pantalla partida. A la izquierda está un paisaje que debe ser de los años 50 o 60. 1941. 41, bueno, en fin, y la de la derecha, pues es lo que es. Lo 2018. Lo que es la primera línea de Benidorm. Y bueno, y con todo esto que estamos comentando, con banderas...